A través de la niebla matinal, emergió como un fantasma su silueta cortando el amanecer de Wyoming en silencio. Clara Wade se movía con un fuego tranquilo, su vestido de algodón descolorido empapado por el paseo. Se le pegaba húmedo a las caderas y los muslos, cada paso hacía que la tela mojada se balanceara y se pegara en todos los sitios equivocados. El frío de la mañana no la había tocado. Su piel brillaba por el sudor, y una sola gota resbalaba por su cuello, captando la pálida luz como un diamante a punto de caer. Su cabello castaño, trenzado con fuerza, se balanceaba con un ritmo lento contra su espalda, un ritmo que agitaba el aire, inmóvil, y algo más profundo en cualquier hombre que la observara. Se detuvo ante la puerta de madera, con el pecho elevándose suavemente bajo la tela casi transparente, la respiración superficial, pero constante. Sus ojos recorrieron las llanuras vacías y se fijaron en él. Elias Boone estaba inmóvil junto a la pila de leña, con el hacha en la mano, los músculos tensos y el corazón latiendo más fuerte que los pájaros que volaban sobre su cabeza, un ranchero esculpido por la soledad. Elias no había hablado con una mujer en 20 años, desde que la traición dejó fría su cama, y más fría, aún su alma, su mundo era el ganado, el alambre de púas y el silencio. No había lugar para el tipo de problemas que traía, como Clara Wade. «Buenos días, señor Boone», dijo ella con voz baja y cálida, suave como el whisky, espesa como la miel. «Soy Clara Wade. He venido a aprender a ordeñar una vaca». Palabras sencillas, pero la curva de sus labios, el brillo de su piel, la forma en que se mantenía erguida, todo parecía calores, deslizándose bajo la puerta de una cabaña cerrada con llave. Los dedos de Elias se cerraron alrededor del mango del hacha, de repente inseguro. 20 años de silencio le gritaban que se marchara, pero el aroma de sus flores silvestres, el sudor y algo casi pecaminoso lo envolvían como el humo. Ella no estaba allí solo por la leche, no solo pedía clases. Su mirada prometía algo más profundo, una necesidad, un peligro, un secreto, y bajo ese vestido, empapado en sudor, que se ceñía ella como una segunda piel, llevaba algo que podía reducir a cenizas a un hombre. Si esta historia te está enganchando, dale a me gusta, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, dale a suscribirse para descubrir qué pasa a continuación. Porque cuando Clara Wade cruzó la verja de Elias Boone, no solo traía una petición, llevaba un secreto que podía destrozar su mundo. Que Clara Wade estaba de pie en la verja de Elias Boone, con el aliento visible en el amanecer de Wyoming, esperando una respuesta. El corazón de Elias latía con fuerza, traicionando el silencio que había perfeccionado durante 2 décadas. Su petición de aprender a ordeñar una vaca le pareció como una piedra lanzada a las tranquilas aguas de su vida, creando ondas que no podía predecir. 2 semanas, dijo finalmente Els, con la voz áspera, como los postes astillados de la valla que los rodeaba. Clases al amanecer. Haz lo que te diga. Vete cuando haya terminado. Nada de charlas personales. Sin excepciones. Clara asintió con los ojos brillantes de gratitud, pero había algo más en su mirada. Determinación, sí, pero también la sombra de algo que no se decía. Lo que puso a Elias en vilo, como el olor de una tormenta antes de estallar. La primera mañana llegó cuando el cielo se teñía de rosa. Su vestido de trabajo estaba remendado, pero limpio. Sus viejos guantes se aferraban a sus manos, que temblaban ligeramente. Elias la condujo al establo. Era muy consciente de su presencia. El suave susurro de su falda, la forma en que sus trenzas se balanceaban al seguir sus pasos. Dentro, el aire estaba impregnado del cálido aroma del heno y el ganado, pero era su cercanía lo que le hacía sentir un cosquilleo en la piel. Le enseñó cómo acercarse a Bessie, la más dócil de sus vacas. Holstein, manteniendo la voz baja, con pasos lentos y sin movimientos bruscos.
Las vacas sienten el miedo. Clara lo imitó, con movimientos cautelosos pero sinceros, cuando se agachó junto a Bessie, con el vestido ajustado sobre los hombros. Y Elías se sorprendió mirándola con la garganta seca. Se dio la vuelta maldiciendo el calor que se agitaba en su pecho. Cada día Clara aprendía más rápido de lo que él esperaba. A la tercera mañana, podía colocar el taburete de ordeñar sin ayuda. Y sus manos encontraban el ritmo. La ubre, pero no era su progreso lo que le inquietaba. Era la forma en que escuchaba, con la cabeza ligeramente inclinada, y los labios entreabiertos mientras absorbía sus palabras. Era la forma en que reía, suave y sin reservas, cuando Bessie movía la cola en señal de protesta 6. Ese sonido tan extraño en su granero rompió algo dentro de él, un muro que había construido para mantener fuera el dolor de la traición. Hacía 20 años la voz de una mujer había sido su perdición. No permitiría que volviera a suceder, pero Clara no era como los fantasmas de su pasado. No era entrometida ni coqueta. Trabajaba duro, su vestido remendado se humedecía con el sudor, mientras cargaba cubos o paleaba heno. Una mañana, mientras se inclinaba para limpiar una ubre, un mechón de pelo se soltó, rozándole la mejilla. La curva de su cuello expuesta y brillante atrajo la luz del sol que se filtraba a través de las rendijas del granero. Las manos de Elías se congelaron sobre la horquilla. Con el pulso acelerado, se obligó a apartar la mirada, pero la imagen permaneció, una chispa peligrosa en la yesca seca de su soledad. Al quinto día, ella le hizo una pregunta que le tocó demasiado. Siempre ha trabajado solo en este rancho. Su voz era curiosa e inocente, pero le trajo recuerdos de risas, en ese mismo establo, de manos que una vez trabajaron junto a las suyas, ahora desaparecidas. No es asunto tuyo, espetó, con un tono más duro de lo que pretendía. Clara se sonrojó y bajó la mirada. Lo siento, es que enseñas como si lo hubieras hecho antes. La sinceridad de su disculpa no hizo más que aumentar su inquietud. Ella no intentaba manipularlo, pero eso la hacía más peligrosa. Ella era real, y lo real era lo que lo había destrozado. Al séptimo día, Elías se sorprendió a sí mismo mirándola más que enseñando. La forma en que hablaba suavemente a las vacas, su voz calmaba sus colas inquietas. La forma en que sus dedos, ahora más firmes, con una gracia que desmentía su inexperiencia, odiaba cómo su esencia llenaba el establo, cómo hacía que el silencio que una vez había apreciado se sintiera vacío. Cuando ella tropezó llevando un cubo pesado, él la agarró del brazo sin pensar. Su mano se demoró un momento demasiado. Su piel estaba cálida, su respiración se detuvo, cuando sus ojos se encontraron. Por un instante, el establo pareció encogerse, el aire se espesaba con algo no dicho. Le soltó el brazo como si le quemara, dando un paso atrás. Cuidado con dónde pisas, murmuró volviéndose hacia los establos. Esa noche solo en su cabaña, Elías no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de su cercanía. Había construido su vida para evitar esta conexión, la vulnerabilidad, la atracción de una mujer que podía desestabilizarlo. Clara no solo estaba aprendiendo a ordeñar vacas, estaba aprendiendo sobre él, esquivando las defensas que él creía impenetrables, y sin embargo, no la había echado. ¿Por qué era su obstinada determinación su negativa a suplicar o manipular, o era la forma en que su esencia lo hacía sentir vivo, un sentimiento que había enterrado tan profundamente que apenas lo reconocía? Al terminar la primera semana, Elías se dio cuenta de que Clara no era solo una estudiante, era una prueba que no estaba seguro de poder superar. Su determinación por dominar el trabajo despertó algo en él, un orgullo que no había sentido en años, pero con él llegó el miedo. Cada lección la acercaba más, no solo a las vacas, sino a las partes de sí mismo que había encerrado. Y en los momentos de silencio, cuando sus ojos se encontraban, o su mano rozaba el cubo que él sostenía, se preguntaba qué secreto guardaba, porque ninguna mujer caminaba 15 millas sola para aprender de un ermitaño,
sin una razón más importante que las vacas. ¿De qué huía o hacia dónde corría? El sol en Wyoming se elevaba lenta, pero el aire en el establo de Elias Boone se volvía más pesado con cada día que pasaba. Clara Wade se había convertido en una parte importante de su mundo. Su presencia, tan innegable como el ritmo de sus propios latidos, para la 10ª mañana, se movía por los establos con una confianza tranquila. Sus manos extraían la leche de las vacas, con una firmeza que rivalizaba con la suya. Elias la observaba desde un rincón en penumbra del establo, con la mandíbula apretada. Ella ya no era la viuda insegura. Había aparecido en su puerta, ahora era otra cosa capaz. Viva y demasiado cerca para sentirse cómodo. Esa mañana, mientras Clara trabajaba con Dolly, la Holstein más terca, se inclinó para ajustar el cubo, con el vestido húmedo por el calor temprano, pegado a la espalda, delineando la suave curva de su columna. Una sola gota de sudor trazó un lento camino desde la sien, bajando por la mejilla, hasta desaparecer en el cuello del vestido. Elias contuvo el aliento, y apretó los dedos alrededor de la horquilla. Debería haber apartado la mirada, debería haber ocultado el dolor que le invadía el pecho. Pero sus ojos se quedaron fijos, atraídos por la forma deliberada y natural de sus movimientos. Era una mujer que trabajaba con determinación, pero cada uno de sus gestos tenía una gracia que despertaba algo primitivo en él. Clara levantó la vista y se encontró con la mirada de él. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. En su lugar, un rubor le subió por el cuello y sus ojos se clavaron en los de él, con una intensidad que hizo que el granero pareciera demasiado pequeño. ¿Lo estoy haciendo bien, señor Boone?, preguntó con una voz más suave de lo habitual, casi un susurro. La pregunta era práctica, pero la forma en que pronunció su nombre, en voz baja y deliberada, le provocó una sacudida. Se acercó, incapaz de detenerse. «Lo estás haciendo bien», dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. «Solo mantén las manos firmes». Ella asintió, pero no apartó la mirada. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que no existía hacía una semana. Milán se acercó a ella, aparentemente para comprobar su técnica, pero su cuerpo lo delató, acercándose más de lo necesario. Su brazo rozó el de ella, y el calor de su piel le provocó una sacudida en las venas. Clara se quedó paralizada, con las manos inmóviles sobre la ubre de Dolly, y durante un instante, ninguno de los dos se movió. El establo estaba en silencio, excepto por la suave respiración de las vacas y el leve crujido de las vigas de madera del techo. Su aroma a flores silvestres y tierra le inundó los sentidos, atrayéndole hacia una línea que había jurado no cruzar nunca. Así dijo. Alcanzó sus manos con una voz apenas audible. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, guiándolos en el lento y rítmico movimiento de ordeñar. Sus manos eran cálidas, callosas, suaves, y el contacto le recorrió todo el cuerpo, despertando deseos que había enterrado durante 20 años. Clara contuvo el aliento y su cuerpo se movió ligeramente. Su hombro rozó su pecho. Ella inclinó la cabeza y sus trenzas se deslizaron hacia un lado, dejando al descubierto la curva de su cuello. La mirada de Elias se posó en el pulso que latía allí rápido y vivo, reflejando el suyo. El impulso de inclinarse más para dejar que sus labios rozaran esa piel era abrumador. Su mano se apretó sobre la de ella, y ella no se apartó. En cambio, sus dedos se curvaron ligeramente, presionando los de él en un silencioso reconocimiento del calor que se estaba acumulando entre ellos. Por un momento el mundo se redujo a solo ellos. Su respiración, los latidos de su corazón, el calor compartido de sus manos. Elias se inclinó, sus labios flotando cerca de su oído, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de ella. Clara murmuró. Su nombre se le escapó como una confesión. Ella giró la cabeza, con el rostro a pocos centímetros del suyo, con los ojos muy abiertos, buscándolo el espejo entre ellos,
crepitaba una chispa esperando encenderse. Su mano libre se crispó, ansiosa por tocar la curva de su mandíbula, por acercarla más hasta que no quedara espacio. Sus labios se separaron, y él casi pudo saborear la dulzura de su aliento. Entonces un gruñido gutural brotó de Dolly. El repentino alboroto de la Holstein rompió el silencio. La vaca se movió violentamente en su establo, azotando la cola mientras lanzaba otro rugido de pánico. Las pezuñas pisoteaban el suelo. Elías se echó hacia atrás y soltó la mano de Clara, como si le quemara. Clara tropezó, con los ojos muy abiertos por la alarma, mientras se apoyaba en el establo. Las otras vacas se unieron a sus mugidos inquietos, llenando el establo con un coro de inquietud. Algo iba mal. Las vacas no se comportaban así sin motivo. El instinto de Elías se despertó, y su mano buscó el rifle apoyado contra la pared del establo. «Quédate aquí», gruñó, con voz aguda y urgente. Clara asintió elocuente, pero su mano se aferró a la horquilla, con postura tensa y preparada. Elías salió al exterior. La luz de la mañana le daba de lleno en los ojos. El corral parecía tranquilo. El ganado pastaba en la distancia, pero el aire parecía cargado, como en el momento antes de un rayo. Escudriñó el horizonte, agarrando con fuerza el rifle, y entonces lo vio. Una tenue nube de polvo, que se levantaba del camino de tierra, que conducía a su rancho, demasiado deliberado para ser jinetes del viento. Al menos dos, quizá tres, moviéndose rápidamente. A Elías se le heló la sangre. Los vagabundos habían estado asolando el territorio. Hombres que quemaban ranchos y se llevaban lo que querían. ¿Había traído Clara este problema consigo, o estaba relacionado con el secreto que él había intuido desde el principio? Brillaba en sus ojos cuando creía que él no la miraba. Elías volvió a mirar hacia el granero sitio, donde Clara estaba de pie en la puerta con la horquilla bien agarrada, con el rostro pálido, pero desafiante. «¿Quién viene, Clara?», preguntó con voz baja y dura. Ella abrió los labios, pero no respondió, solo un destello de miedo o culpa en los ojos. La nube de polvo se acercaba y Elías supo que lo que ella ocultaba acababa de alcanzarlos, y no había venido para hablar. Las botas de Elías Boone se clavaron en la tierra, mientras agachaba detrás de la valla del corral, con el rifle firme en sus manos. La nube de polvo se disipó y dejó ver a tres jinetes, cuyos caballos pisoteaban la tierra, con los sombreros calados para protegerse el rostro. Clara estaba de pie en la puerta del granero, con los nudillos blancos alrededor de la horquilla, y los ojos recorrían rápidamente a Elías y la amenaza que se acercaba. Los mugidos inquietos de las vacas aún resonaban, una advertencia que les había salvado de cruzar una línea para la que ninguno de los dos estaba preparado, pero ahora se cernía un peligro diferente, uno que exigía actuar sin vacilar. «Entra», siseó Elías, con la voz apenas audible por el viento. Clara negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No voy a esconderla». Su rebeldía despertó algo en él: admiración, frustración y un destello de miedo que no había sentido en años. Quería discutir y empujarla hacia la seguridad del establo, pero no había tiempo. Los jinetes se acercaban, sus siluetas se recortaban contra el sol naciente. El instinto de Elías le decía que no se trataba de vagabundos al azar. Su ritmo era demasiado deliberado, su formación demasiado compacta. Estaban cazando. El jinete que iba en cabeza detuvo su caballo a unos 50 metros. Su montura resoplaba mientras oteaba el rancho. Era delgado, con el rostro curtido y lleno de cicatrices. Una pistola Colt brillaba en su cadera. Los otros dos lo flanqueaban con las manos apoyadas en sus propias armas. «Boone», el líder gritó con una voz que cortaba la mañana como una navaja. «Sabemos que la tienes, Clara Wade, y nos iremos en paz». La sangre de Elías se heló.
Habían venido por Clara. Él le lanzó una mirada en busca de respuestas, pero su rostro era una máscara de terror. Su respiración era superficial. Ella conocía a esos hombres. ¿Quiénes eran? Clara, exigió él, sin apartar el rifle del líder. Su voz temblaba, pero ella respondió: son del pasado de mi marido, a hombres a los que él debía dinero. Creía que los había perdido cuando me fui de Cheyenne. La confesión golpeó a Elías como un puñetazo en el estómago. Las deudas de su marido. Ese era el secreto que ella había llevado a cuestas, la necesidad desesperada de sacar adelante el rancho. No eran simples acreedores, eran depredadores, y Clara era su presa. Es tu última oportunidad. Boone, gritó el líder Edes, con la mano temblando hacia su revólver. Elías no se inmutó. Estás en mi propiedad, respondió con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su pecho. Salgan de aquí o no saldrán vivos. El líder sonrió burlonamente y hizo una señal a sus hombres. En un instante, el aire estalló con disparos. Elías se lanzó detrás de la valla y la madera se astilló al ser atravesada por las balas. Clara cayó al suelo del granero, buscando refugio, mientras un disparo rebotaba en el marco de la puerta. Elías respondió al fuego, y el estruendo de su rifle resonó en la llanura. Uno de los jinetes se agarró el hombro maldiciendo, pero los otros dos siguieron adelante, con sus caballos cargando hacia el corral. La mente de Elías iba a toda velocidad. No podía detenerlos solo con Clara expuesta. «Ve a la casa», gritó Sheeters, disparando otro tiro para mantener a raya a los jinetes. Clara dudó y luego corrió hacia la cabaña, con el vestido enganchado en un clavo mientras corría. La tela se rasgó, dejando al descubierto un trozo de su muslo chío. A pesar del caos, el corazón de Elías dio un vuelco, un recuerdo del momento en que casi se pierden. Se sacudió ese pensamiento y se concentró en los jinetes. El líder estaba dando vueltas echando sacradios, mientras el hombre herido se quedaba atrás, recargando su arma. El tercer jinete se dirigió hacia el granero, probablemente pensando que Clara todavía estaba dentro. Elías salió disparado de la cerca, corriendo a altura para interceptarlo. Derribó al tercer jinete cuando éste desmontaba Fjord. Los dos cayeron al suelo, en una maraña de puños y polvo. El hombre era fuerte y su puño impactó en la mandíbula de Elías. Pero los años de duro trabajo de Elías le dieron ventaja inmovilizó al hombre. El hombre lanza golpezado en el suelo, hasta que quedó inmóvil. Pero el líder se acercaba con su caballo. Elías rodó, agarró la pistola del jinete caído y disparó el tiro. Rozó el brazo del líder de lo suficiente como para hacerle desviarse maldiciendo. El grito de Clara atravesó los disparos. Elías se giró para ver al jinete herido, arrastrándola fuera de la cabaña, con el brazo alrededor de su cintura. Su vestido estaba rasgado, y la tela le colgaba del hombro, pero sus ojos ardían de furia. Mientras clavaba el codo en las costillas del hombre que gruñó y aflojó el agarre, y ella se liberó y se tambaleó hacia Elías. «Corre», gritó disparando al líder, para mantenerlo a raya. Clara no corrió, agarró una pala que estaba apoyada contra la cabaña, y la blandió, alcanzando al jinete herido en el pecho, que se derrumbó jadeando. El líder detuvo su caballo con el rostro desencajado por la rabia. «Esto no ha terminado», Boone gruñó. Giró su caballo. «Volveremos por ella». Él y el jinete que quedaba se alejaron al galope, dejando a su compañero caído en el polvo. Elías bajó el rifle, con el pecho jadeando y la sangre goteando de su labio partido. Clara estaba de pie, jadeando, con la pala todavía en las manos, y el pelo suelto y revuelto. Por un momento se quedaron mirándose, con el peso de lo que había pasado y de lo que no había pasado, pendiendo entre ellos. «No me lo dijiste», dijo Elías en voz baja y acusadora. Clara bajó la mirada con la culpa grabada en sus rasgos.
Pensé que podría manejarlo. No quería meterte en esto. Sus palabras dolían, pero no tanto como darse cuenta de que él ya estaba demasiado involucrado. Había luchado por ella, arriesgado su vida, y no se trataba solo de proteger sus tierras. Se trataba de ella. El jinete caído gimió, moviéndose en la tierra. Ilias se arrodilló a su lado, buscando armas. Está vivo, dijo, pero verán y no vendrán solos. El rostro de Clara se endureció, y apretó la pala con fuerza. Entonces yo también lucharé. No voy a huir más. Ilias la miró a los ojos, y vio el fuego que lo había traído hacia ella. Desde el principio, pero cuando el polvo se asentó y el sol subió más alto, supo que esta lucha estaba lejos de terminar. Esos hombres querían a Clara y que cualquier deuda que ella tuviera valía la pena matarla. La pregunta de ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar Elías para mantenerla a salvo? El polvo se posó sobre el rancho de Elías Boone. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la tierra manchada de sangre. El jinete caído yacía atado en el granero, sus gemidos amortiguados con mordaza, mientras Clara estaba de pie junto al corral. Con las manos aún temblorosas por el peso de la pala que había empuñado, Elías se limpió la sangre del labio, partido con el rifle apoyado contra la valla, y los ojos fijos en Clara. La amenaza se había retirado pura. Pero las palabras del líder resonaban en su mente. Volveremos a por ella. El secreto de Clara, la deuda de su marido. Había traído la muerte a su puerta, pero el fuego en sus ojos le decía que no huiría, y él tampoco. Elías rompió el silencio primero. No puedes quedarte aquí, Clara. No si van a volver. Su voz era firme, pero en su interior, el miedo y algo más profundo luchaban. Había pasado 20 años construyendo muros para mantener alejado el dolor. Pero Clara se había colado. Su valentía y su dolor reflejaban lo suyo. Ella negó con la cabeza y su trenza, con mechones sueltos, enmarcaba su rostro como un halo a la luz del sol. No dejaré que se lleven lo que es mío, ni mi tierra ni mi vida. Sus palabras tenían un peso que lo atravesó y le recordó al hombre que había sido antes. Traición lo había vaciado. Un hombre que luchaba por lo que importaba. Se acercó y le rozó la mano, no con el calor de ese momento en el granero, sino con una promesa silenciosa. Entonces, les haremos frente juntos, dijo las palabras, un voto que no sabía qué podía hacer. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos, llenos de gratitud, y algo indescriptible pasó entre ellos. Ella asintió y, en ese momento ya no eran maestro y alumna, sino dos almas, unidas por cicatrices compartidas y rebeldía. Elías, el precio de volver a abrir su corazón. La traición casi lo había destruido. Una vez, pero la lucha de Clara había reavivado un propósito que creía perdido. La protegería no solo su tierra, sino la esperanza que ella llevaba consigo. Al caer la tarde, se quedaron de pie en la puerta beige. El horizonte brillaba rojo como una herida. La mano de Clara descansaba sobre la madera desgastada, y su silueta se recortaba contra la luz que se desvanecía. Elías la observaba sabiendo que ese no era el final de su lucha, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La puerta que antes era una barrera para su soledad, ahora estaba abierta, un camino hacia un futuro, donde la confianza podría sanar lo que el tiempo había roto. Comparte, desde donde la estés escuchando, y suscríbete para disfrutar de más historias en las que el corazón lucha contra la naturaleza. Porque la lucha de Elías y Clara no ha terminado, solo acaba de empezar.